Tenemos un privilegio más el día de hoy, un domingo menos para poder verlo al Señor. ¿Quién será de nosotros que lo verá antes, no? Amén, diga. Amén. No volverá a contarlo seguramente, pero lo verá antes que los demás. Quizás puede ser esta noche. ¡Qué privilegio! Porque nos tiene una morada preparada para nosotros, una morada celestial, donde no habrá llanto, no habrá dolor. Y allí irán, dicen las personas que depositan su fe en Él. Quisiera tener una nueva palabra de oración y comenzar en esta noche este mensaje. Señor, cuánto gozo tenemos de que tu palabra sea expuesta libremente, Señor, desde este púlpito. Habla tú, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros, Señor, enseñándonos, amonestándonos, obrando nuestra vida de tal manera, Señor, que nuestra vida produzca al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Cuánto gozo tenemos de saber de que tu Espíritu Santo, Señor, se mueve, está vivo, activo en cada uno de nosotros, que pueda hacer esa obra, Señor, en los corazones duros, para que esa semilla, Señor, germine para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Importante, José. Bien. Gracias. Vamos a predicar expositivamente como hacemos cada domingo, libro por libro, texto por texto, y consecutivamente, tratar de no saltarnos ninguno. Pero una pregunta, ¿cuántas veces hicimos a una tarea que para nosotros era imposible hacerla? Cuando vimos la tarea y dijimos, no, esto no lo puedo hacer. Pero había una responsabilidad en nosotros, de que teníamos que hacerla. Y decimos, bueno, sea lo que Dios quiera, vamos a hacerla. No sé cómo la voy a hacer, pero vamos a hacerla. Y a medida que fue haciendo la tarea, llegó al final. Terminó. Algo imposible de hacer, llegamos al final. La terminamos. Y dijimos, no sé qué pasó, no sé cómo sucedió. Quizás por la compra de un vehículo, una casa. Quizás un pedido que no hayan hecho de tantas empanadas. Y dijimos, no. Una casa que tenemos que pintar. No sé cuántas tareas que dijimos, quizás no la puedo hacer. Tengo miedo inclusive de iniciarla. Pero nos metimos y la iniciamos y resulta de que a medida que íbamos avanzando íbamos viendo que se estaba realizando la tarea. Algo así también pasó con Gedeón. Uno de los jueces que Dios había puesto. ¿Se acuerdan del libro de Jueces 6? Donde los madianitas venían y arrasaban, dice, como langosta todo y no quedaba nada en el pueblo de Israel. Le sacaban todo lo poco que tenían, lo poco que producían, el trigo lo escondían bajo tierra para que no se lleven el poco trigo. Y el Señor le dice, bueno, Gedeón, vos tenés que libertar al pueblo. Y Gedeón miraba para atrás y decía, pero hay 32.000 hombres. Y miraba hacia adelante y veía millones de hombres, madianitas, asesinos, que decían, ni con estos 32.000 hombres puedo. Y él, hablando con el Señor dice, no hace falta los 32.000. Empezamos a sacar. Y empezó a sacar. La cuestión que quedó con 300 hombres. Si con 32.000 no podía, con 300, ¿cómo era la matemática? Menos. Pero el Señor le dio la victoria con esos 300 hombres. Dios quería demostrar que la victoria no dependía de su fuerza o del número de personas, sino de la obediencia y un compromiso con el Señor. Con esta introducción quisiera que arranquemos esta prédica expositiva. Marcos 4 nos encontramos. Y vamos a ver hasta el versículo 20. Marcos 4, 1.
Cuando lo tengamos, digamos amén. Amén. Dice así la palabra. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, versículo 3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad esa de tierra. Versículo 6, pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son, y fueron sembrando entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hasta aquí nomás la palabra. El mensaje de hoy lo he llamado la parábola de los terrenos, y no la parábola del sembrador, porque en sí el centro principal, podemos decir, está hablando sobre los terrenos, no del sembrador. Y mi primero de mis 3 encabezados lo he llamado el maestro. Aquí sucede, aquí Jesús, después de salir a la reunión con su discípulo donde había venido su madre, sus hermanos a verle, de ese lugar el Señor salió al mar de Galilea. Y dice que ese mismo día, llegando a la orilla del mar, se sentó en una barca, a distancia de las personas que estaban ahí a la orilla. Algo para rescatar. Ya no predicaba de pie. Ya estaba sentado en esa barca. Quizás por lo que se movía la barca, no lo sabemos. Pero la palabra dice que el Señor otra vez fue a predicar. Y lo hizo a cierta distancia, sentado. Pero también había otra diferencia de lo que él venía haciendo a la prédica que él tenía. Esta vuelta dice que lo hizo de una manera distinta. Él predicó por parábolas. ¿Qué es una parábola? Una ilustración que usa verdades de la vida real para enseñar un propósito, un plan, otras verdades. Esta palabra parábola es poner al lado de un ejemplo, para enseñar gráficamente algo que quizás visiblemente lo podía entender mejor. Porque también esta parábola tiene el propósito de que les quede plasmado en la cabeza, que puedan recordar algo fácilmente. Las parábolas dan matices
de tal manera que uno, recordando la historia, puede relatar lo que estaba sucediendo. El Señor se encontraba allí frente a muchas personas que querían oírlo, y el Señor les habla algo gráficamente. Mi segundo encabezado habla del terreno. ¿Por qué quiero hacer de esta manera? Delante del Señor había muchas personas que decían querer oírlo, personas que se acercaban porque esperaban milagros del Maestro, que esperaban algo fabuloso de Él, algo que se destaque, por lo cual yo salgo de mi casa y vengo a la orilla del mar, quiero ver algo que haga este hombre que de tanto se habla. En ese lugar había fariseos, personas que lo cuestionaban, personas que lo miraban mucho y decían, a ver, ¿qué va a hacer? Y en ese momento el Señor les habla en parábolas. Podríamos decir, le cuenta un cuento. Personas expectantes mirando. ¿Qué habrán sacado de todo esto, lo que habían oído estas personas? Por eso quiero ir ahora al terreno. En este momento el Señor imparte una enseñanza, y esta enseñanza habla de un sembrador. Si en ese momento se hablaba de un sembrador, era algo que ellos lo tenían muy clarito, porque la mayoría eran sembradores, la mayoría tenían pedazos de tierra, la mayoría sabían que era una semilla, y le habla algo tan gráfico que todos entendían. Quizás hasta el día de hoy podemos entender nosotros también a qué se refiere con un sembrador. ¿Qué hizo este sembrador? El sembrador salió a sembrar. Podemos decir matemático. Como que un sembrador obviamente siembra. Como tendría que ser matemático, un hijo de Dios predica. Pero no, el Señor lo quiere aclarar. El sembrador salió a sembrar. Sembrar. ¿Quién lo hace? Cualquier persona. Cualquier persona que lleve esa semilla al campo. Se ataba en una bolsa en la cintura y de ahí agarramos la semilla y las esparcían por el campo. No como hoy día quizás con tractores, maquinarias. Otras personas con la bolsa al hombro y de a poquito salían y sembraban el campo. Esa era la tarea del sembrador, esparcir la semilla por todo el campo. Versículo 14, por ejemplo, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Esta porción de palabra se la daba únicamente a los suyos del Señor. Y lo van a ver por qué. Pero quiero aclarar que el sembrador es el que siembra la palabra. Esa semilla que esparce en el campo es la palabra de Dios. Todos aquellos que predican, todos aquellos que llevan esa semilla, podríamos decir, cada uno de ustedes, los que son hijos del Señor, llevan esa semilla a esos 4 tipos de campos. ¿Cuáles eran los tipos de terrenos que había? ¿A qué se refiere con la palabra terreno? La misma palabra lo dice, el terreno es el corazón, donde se siembra esa semilla que es la palabra. La palabra dice, quita la palabra que sembró en sus corazones, según el versículo 15. O sea que podemos decir claramente que el sembrador es el que lleva la palabra, y el terreno, esos 4 tipos de terreno, era el corazón de las personas que reciben esa palabra. Con eso en claro, podemos decir que había 4 tipos de corazones, de terrenos. Aquella semilla que cayó junto al camino, aquella semilla que cayó en pedregales, aquella semilla, aquella palabra que fue sembrada entre espinos, y aquella semilla, aquella palabra que cayó en buena tierra. La única que dio fruto, ¿cuál fue? La que fue en buena tierra, que produjo a 30 por 1, 30 semillas por 1, 60 semillas por una, o 100 semillas por una. O sea que la única productiva fue la que cayó en buena tierra.
¿Quiénes son los que estaban junto al camino? En ese momento, en esa época, no se separaban los campos como lo hacemos nosotros quizás por algún perímetro con alambrados, con piedras como se suele hacer en Salta. No había alambrados. La gente podía pasar a un campo y comer lo que necesitaba porque estaba abierto en una ley. No así cosechar para vender. O sea que no había límites. Los límites eran los caminos. La gente que pasaba y transitaba y transitaba y transitaba hacía un límite de un campo y otro. Y este sembrador sembró en su campo y semillas cayeron al lado de ese camino. ¿Cómo estará ese camino? Un camino muy pisoteado, podríamos decirle. Un camino muy duro. Así que de ahora en más, este camino, lo que están junto al camino son los llamados los duros. Corazones duros, donde la palabra del Señor no penetra, sino que es superficial, donde vienen las aves, dice, y arrebatan estas semillas. Los pedregales. Acá cabe también notar de que un buen sembrador no va a tirar semillas sobre la piedra. ¿Qué sucedía acá? Las piedras no se las veían. Las piedras eran escondidas sobre una capa delgadita de tierra. Creían que era buena tierra, sacaron las mayor piedras posible y este sembrador tiró esas semillas sobre una tierra buena para él. Pero bajo de esa pequeña superficie de tierra había piedras. Porque dice la palabra que porque no tenía tierra se secó. Una pequeña tierra dio poquitas raíces y se secó. Pero también había otras sobre espinos. Y es casi lo mismo, porque la misma palabra dice, según el versículo 7, los espinos crecieron, dice. No había espinos, sino que cuando fue sembrada esa semilla, esa palabra, crecieron juntos, los espinos crecieron más rápido y ahogaron esa semilla. Y estos que se sembraron entre los espinos, los llamaremos de ahora más los mundanos. Porque la semilla germinó, salió, pero los afanes de la vida, las cosas que codiciamos, dice, las cosas que, el engaño de la riqueza, ahogan esta palabra y se seca. Y la última tierra, la buena tierra, esta tierra que la palabra lo aclara, que oye el mensaje y lo recibe. Recibe esa palabra, recibe esa semilla. Podemos decir una parábola muy sencilla, que el día de hoy nosotros la podemos entender claramente. Pero el que el Señor nos dice que hay una gran verdad y muy profunda aquí. Al punto que cada vez que preparaba este mensaje y volvía a leerlo, volvía a encontrar más y más y más cosas que tuve que obviar mucho para poder centrarme en el mensaje de hoy. Una palabra muy sencilla, pero muy fundamental, que si usted está atento en el día de hoy, va a poder darse cuenta cuál es el misterio revelado que dice la palabra. Y ese es mi tercer encabezado, el misterio revelado. Marcos, el Evangelio de Marcos también lo dice de esta manera. Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre esta parábola. Ahora el Señor se fue de esa orilla del campo, del lago, y se fue nuevamente. Se calcula que se fue al mismo lugar donde estaba a la mañana. Reunirse con los suyos. Porque el versículo dice muy claro, cuando estuvo solo, le preguntaron al maestro, cuando estuvo solo en la intimidad, en esa búsqueda de estas personas delante del Señor, le preguntaron acerca de esta parábola que no entendieron ellos. El Señor le había dicho, si no entienden esta base, ¿cómo van a entender las otras parábolas? Tienen que entender esto porque es base. Allí estaban los cercanos, los que con él se reunían, los 12, dice la palabra, y algunos más, preguntando sobre esta parábola.
Mateo 13:10 le dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y le dijo, porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Acá hay dos grupos ya, a vosotros y a ellos. A vosotros les he dado saber este misterio. A ellos, los que están fuera, no. Ellos van a escuchar solamente parábolas de mí. La pregunta sería, ¿quiénes son vosotros y quiénes son ellos? Los vosotros son los que están en intimidad con el Señor, los que buscaron reunirse con el Señor en ese lugar, los que quisieron investigar a qué se refería esa parábola, porque realmente querían aprender, porque realmente había algo en ellos que los llevaba a decir, ¿qué dijo el maestro? ¿Qué quiere decir esta parábola? Le preguntaron al Señor. Y esta parábola puede oscurecer como puede revelar. Puede ocultar la verdad, pero al mismo tiempo la puede mostrar. Para algunos puede ser un acertijo y para otros puede ser algo esclarecedor. La pregunta que viene ahora, ¿por qué a nosotros y no a ellos? Como muchas veces hacemos una distinción. ¿Por qué este misterio el Señor me lo revela a mí y no a ellos? ¿Qué es un misterio? Un misterio es una verdad que solo se puede conocer por medio de la revelación de Dios. Es algo velado para muchos, muchos no pueden ver, pero algo enseñado para pocos. La pregunta sería, ¿quiénes son los pocos? ¿Quiénes son los muchos? Y lo aclara 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Acá la palabra nos está diciendo de que las cosas de misterio del Señor son reveladas para aquellos que tienen el Espíritu Santo. Las personas de afuera, las que no tienen el Espíritu Santo, cuando uno le habla verdades espirituales, no las entiende. Para ellos, dice la palabra, son locura. Pero para ustedes es revelado ese misterio. A ellos le hablaré solamente en parábolas, para que puedan ver la gráfica pero no entiendan. A ustedes les voy a revelar la verdad. Versículo 12 dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Acá pareciera como que hay algo. ¿Para qué predica si no van a entender? ¿Para qué les enseña una parábola si al fin y al cabo no van a llegar a ningún lado? Porque al final ellos no quieren que se conviertan, el Señor. No quiere perdonar sus pecados, el Señor. Pero acá el Señor está haciendo una alusión a un texto del Antiguo Testamento. En Isaías 6:9. Recuerden que el Señor está frente, cuando predicó en parábolas, estaba frente de gente curiosa, que solamente asistió para ver qué hacía el maestro. Quizás algún milagro, algo espectacular que yo pueda contarle a mis amigos, que es lo que vi hoy. Había en ese lugar también gente que quería acusarlo, encontrar algo falso en él para poder decir, hereje, crucifíquenlo. Personas que decían, no, este hombre es un palabrero, echa a los demonios en nombre de Satanás, como lo hacían los fariseos, los escribas. Había en ese lugar muchas personas dispuestas a criticar, pero no iban con el deseo realmente de buscar al maestro. Y esta alusión que hace el Señor a Isaías 6, Isaías 6:9,
que dice así la palabra. Y dijo, anda y ve a este pueblo, oíd bien, no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Si me van siguiendo hasta acá, ¿qué sucede? El Señor, en ese momento, en Isaías 6, le dijo al profeta Isaías, yo ya no voy a tener más que ver con este pueblo. Le está diciendo a Isaías, Isaías predica la palabra, pero yo ya tengo un veredicto para esa gente. Isaías predica el mensaje, dile lo que va a pasar con ellos. Yo quiero su ruina hoy. Yo ya no quiero perdonarles. Predícales, pero no van a oír. Predícales, pero ellos no van a ser sanados. No van a recibir nunca el Espíritu. Porque yo ya no quiero escucharlos. Dios los abandona a su rebelión, a su duro corazón. Quiere decir que Dios ya no le da más oportunidades para que crean. Eso mismo está sucediendo aquí. El mismo mensaje que están recibiendo estos judíos, estos de la orilla, es el mismo mensaje que rechazan una y otra vez el Evangelio. Y ahora Cristo los rechaza a ellos. Es como si diría Jesús, ¿ellos se hacen los ciegos y los sordos? Bueno, yo los dejaré ciegos y sordos, por completo. Qué dura palabra, pero aún no es el centro. ¿Qué sucede cuando, se acuerdan de aquel momento que decimos que Faraón, el Señor endurecía su corazón y lo ablandaba? Cuando hablamos de endurecer el corazón y ablandar el corazón, para que pueda recibir la palabra, siempre ponemos todo el peso en Dios, en el sentido de decir, como que si toda la responsabilidad recae en Dios. Como que si va la persona al infierno, es porque Dios no le ablandó el corazón. O porque si va al cielo, es porque Dios le ablandó el corazón. Entonces, ¿quién es el culpable? Dios. Y no es así. Con Faraón fue un ejemplo muy claro. La última instancia, la última palabra, el Señor tiene, obviamente, la autoridad. Pero en el caso del Faraón también podemos ver que Dios endureció aún más su corazón. Porque el corazón de Faraón ya era duro. Un corazón que mandó 10 plagas y aún así él permanecía duro. Entonces el Señor endureció aún más su corazón para mostrar en él su gloria. Pero no es que ese hombre tenía un corazón tierno. No es que Dios lo envió al infierno. Cada persona se va al infierno por su propio corazón duro. Faraón es responsable, como nosotros también somos responsables. Por lo tanto, si Dios endurece y castiga a una persona, Él no es injusto. Al contrario, Él es aún misericordioso porque lo podía haber hecho en el mismo momento que pecaste. Y aún hasta el día de hoy te tiene paciencia, sabiendo de que tú haces una y otra veces cometes pecados. Y aún no te quitó la vida. Aún la tienes. Gracias a Dios que Él no te da lo que realmente mereces. Porque lo que realmente merecemos es castigo eterno, por la eternidad. Algo. ¿Por qué nos tiene que llevar al cielo el Señor? Esas personas estaban ciegos, sordos, y el Señor endureció su corazón aún más, los dejó ciegos y sordos. Estaban con el mejor maestro, con Jesucristo, y prefirieron ignorarlo.
Estaban con el mejor amo que puede existir y existió. Y no querían someterse a su señorío. Quizás tú en esta noche estás endureciendo tu corazón, porque decidiste endurecer tu corazón. Pero el Señor también hoy te tiene paciencia. Pero va a tener un límite también. Porque a cada persona le puso un límite. Y a veces decimos que el límite es la muerte. A estas personas el límite fue mucho antes. El límite es el que el Señor decidió no perdonarlos. Como que pasó con el pueblo de Israel. Hasta acá llegó. No los perdono. No quiero que se salven. No quiero que se conviertan. Ya están condenados. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de nosotros? Dios los abandona a su duro corazón. Hermanos, el límite ya puede haber sido pasado hoy. Y solo vas a escuchar una palabra de juicio. Quizá esta noche el Señor le dijo a estos discípulos, si en lo básico no pueden entender las cosas, ¿cómo van a entender las demás? La pregunta sería para todos, ¿cómo opera la palabra del Señor? ¿Qué pasa si yo llevo una semilla adulterada? ¿Germinará también esa palabra? ¿Qué pasa si yo llevo esta semilla que no está adulterada? ¿A qué corazón la estoy llevando? No lo sabemos. Acá en esta parábola, ¿era el mismo sembrador? O sea que era el mismo predicador. Era la misma palabra, era la misma semilla, pero había 4 corazones distintos. Si no entendemos esto, vamos a tratar de cambiar la semilla. Vamos a tratar de cambiar el mensaje. Vamos a tratar de hacerlo más suave el mensaje con tal de no herir a la tierra, no herir a estos corazones, creyendo que el problema es la semilla. Somos muy duros, decimos las cosas muy crudas. Tenemos que ser más suaves para que la gente se siente más a gusto, no se sienta tan intimidada, porque si hablas del infierno, es muy duro. ¿Quién le gusta escuchar el infierno? Entonces, ¿qué hacemos? Adulteramos la semilla. Y eso es herejía. El problema no está en la semilla. El problema no está en el sembrador. Quizás en usted no, porque usted llevó la palabra. El problema está en el terreno. El corazón, que uno era en tierra dura, los otros tenían pocas raíces, eran superficiales, y había otro corazón que estaba afanado por el mundo. ¿No hablaremos del infierno? ¿No hablaremos de que hay pecado? ¿Vamos a moldar la palabra de Dios a la persona? ¿O vamos a decirle a la persona que tiene pecado y que hay un límite? Una frase que yo la repito una y otra vez, que me gusta mucho, que dice: ruega a Dios que no te dé lo que mereces. ¿Qué es lo que yo merezco? Yo merezco ira de Dios por mis muchos pecados, pero yo quiero rogarle a Dios que no me dé lo que yo merezco. Merecemos el infierno por mi malvado corazón, pero el Señor me tiene paciencia. Hasta hoy quizás, mañana no sé, pero hasta hoy me está diciendo: arrepiéntete y cree. Y este hecho de predicar la verdad, la palabra del Señor, desata una batalla enorme que a veces no nos damos cuenta. Y yo quiero que volvamos. Versículo 15. Dice que había personas
que tenían un corazón duro, que eran los que estaban sembrados junto al camino. Y escuche bien de vuelta, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, ¿qué dice? Enseguida viene Satanás. ¿Y qué quita? Quita la palabra. Enseguida viene Satanás. ¿Cómo que enseguida? Si yo acabo de predicar el mensaje, ¿en qué momento viene Satanás a sacar el mensaje? Enseguida. Hasta podríamos decir que está sentado al lado suyo. Esa misma palabra que está siendo sembrada, enseguida viene Satanás. Satanás no duerme. Enseguida viene como esa ave que ve la semilla junto al camino, la arrebata y la come. No deja que esa palabra llegue a usted. Quizás antes que salga de aquí, esa palabra ha sido quitada por Satanás. ¿Qué pasó con los que eran del Pedregales, los que estaban en el Pedregal? En ese momento, es el versículo 16, las reciben con gozo, dice. O sea que unas personas que quizás salen gozosos de acá, pero sin raíz. Jesús está dando por sentado que esas personas van a tener problemas y persecución por causa de la palabra, dice. Otra vez, problemas y persecución por causa de la palabra. A veces creemos que llegar a Cristo nos saca todos los problemas. Y eso es mentira, porque la misma palabra nos dice que van a tener persecución, van a tener problemas por causa de la palabra. Entonces, ¿con Cristo vas a seguir con problemas? Sí, vas a seguir con problemas, pero vas a seguir con Cristo. Él es el centro. Los que fueron sembrados entre espinos, ¿qué sucedió? Estas personas, dice que los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza, las codicias, entran y ahogan. Escuche bien, ¿qué ahogan? Ahogan la palabra. No lo ahogan a la persona, ahogan la palabra y hace que no dé fruto. Estas cosas que deseamos ahogan la palabra. Estos deseos nos dominan y llega al punto que no puedo dar fruto. Porque estoy dominado por el mundo. Estoy dominado por querer hacerme rico. El engaño de la riqueza. Estoy dominado por las codicias de otras cosas. ¿Qué será lo que estoy codiciando? Eso logra en mí que la palabra del Señor no halle cabida, se hace infructuosa. Y la buena tierra, ¿qué sucede con esta buena tierra? Dice que esta buena tierra recibe esa palabra y puede dar fruto. Cada una de estas tierras, de estos corazones, el enemigo atenta contra la palabra que fue sembrada. ¿Qué clase de tierra soy? Yo quisiera ser la buena tierra, por supuesto, como cada uno de ustedes quizás. Pero ¿qué clase de tierra es usted? ¿La tierra que Dios labró? ¿La tierra que Dios surcó? ¿La tierra que Dios abrió para poder recibir esa semilla? Y le quiero ir al punto claro de esta noche, versículo 9. Marcos 4:9. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Pareciera muy sencilla la respuesta. Pero comenzamos en el versículo 3 con una orden del Señor. Oíd, dice el Señor, oíd. Y ahora dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquella buena tierra es la que recibe realmente la palabra del Señor, que recibe esa semilla de cual tierra Dios labró, la tierra que Dios rompió su corazón, la tierra que está contrita y humillada, una tierra que dice, no quiero vivir más lejos del Señor, no puedo vivir fuera de Él. En esa semilla se plantó en ese corazón, y esa semilla es la que nació y dio fruto, sin saber cómo. Esa semilla que fue plantada es la misma
que fue plantada quizás a todo. Pero yo rogaría para tener ese corazón tierno, labrado, abierto, para poder recibir realmente esa semilla, la palabra del Señor. ¿Qué pasó? A lo demás, nosotros podemos ir como sembradores. Nosotros estamos llevando un mensaje poderoso. Es la semilla de la palabra del Señor. Esa palabra poderosa es la que debemos predicar, la que debemos regar y esperar que los resultados los dé el Señor. Hermanos, no nos cansemos de predicar. La palabra de Dios es viva y eficaz. Quizás para algunos va a ser diversión, pues no le interesa estar a solas con el maestro, no quieren profundizar. Muchos dicen, miran, pero otros la reciben. Cierran los ojos voluntariamente a la luz de Cristo. Mientras algunos se divierten diciendo ser cristianos, otros realmente reciben instrucción. Comienza con oír la palabra del Señor y acaba obedeciendo al mandato del Señor. ¿Cuál es el misterio tan grande? Que existen personas que están cegadas por el pecado. Según de Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, este velo el cual por Cristo es quitado. Quizás no puedes ver, quizás no puedes oír, quizás la palabra llega a tu oído, pero no puedes abrazarla. Clama a Cristo. Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Sabe quién le va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Otra vez, esa semilla que fue plantada en tu corazón, esa semilla va a ser juzgada el día de mañana. ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con esa semilla que yo planté en tu corazón? Ese día va a llegar y el Señor va a pedir cuenta. ¿Escuchaste mi mensaje? ¿Qué hiciste con mi mensaje? Quizá alguno pueda decir, pero ¿cuál es el mensaje? Quiero ser lo más claro posible. El mensaje es, Dios está enojado contigo. Dios está enojado contigo, porque tú haces la vista gorda delante de Él. Te crees que ves y no ves, te crees que oyes y no oyes. Y quizás hoy el Señor pueda decir, listo, se acabó mi gracia contigo. El Señor todo el tiempo está enojado contigo. ¿Por qué crees que te va a ayudar? ¿Por qué pecas todos los días? ¿Vos crees que el santo, 3 veces santo, te va a ayudar? Mientes, robas, hieres, lastimas. Y si vas más allá de esto, no tienes en cuenta a Dios para tomar tus decisiones. Haces lo que bien te place y después dices que Dios tiene que tener misericordia de ti. La tiene, por eso estás vivo, pero se va a acabar. Ese pecado que tú tienes te separa del Dios 3 veces santo. La palabra nos dice que Dios envió a Cristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Escuchaste el mensaje? ¿Escuchaste la palabra que Dios envió a Cristo para que tú creas en Él? Y si no crees en Él, no tendrás vida eterna. ¿Crees esto? Entonces arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y vas a recibir el perdón. Si puedes oír esta noche este mensaje, puedes entender el misterio que estaba oculto. El misterio que estaba oculto es el Señor quiere dar su espíritu a tu vida para que tú puedas tener un nuevo nacimiento. Y ese espíritu le da solamente a sus íntimos, o lo tienen solamente sus íntimos. Los demás, los que ya tienen el espíritu,
Debemos predicar sin distinción. ¿A qué tierra? A todas las tierras, a todos los corazones, sabiendo que Dios es el que labra la tierra, que Dios es el que nos da la semilla del Evangelio, que nosotros la debemos sembrar y Él la hará germinar y dar fruto. Debes hacer las cosas como si todo dependiera de ti, sabiendo de que todo depende de Él. Esa es nuestra tarea. Termino. La victoria, los resultados, como le pasó a Gedeón, no dependen de nuestra fuerza, de nuestro número de gente que tengamos, sino de la obediencia, del compromiso, de una dependencia que tengamos de Él. Hermanos, tenemos ese misterio, tenemos ese corazón que nos fue dado tierno, blando, abierto, plantada esa semilla, que pueda dar fruto para gloria del Padre. Que cada uno que lleve esa semilla que usted tiene de la palabra del Señor a otros corazones, esa semilla ore y pídale que también den fruto. Porque así todos van a glorificar al Padre que está en los cielos, aguardando aquel día que nos venga a buscar el Señor. Porque tenemos la promesa que un día vendrá y nos buscará. ¿Quieres verlo a Cristo? Arrepiéntete y cree en Él. Oramos. Gracias, Padre, por tu gran misericordia que se ha extendido hasta el día de hoy, Señor. Hoy nos tienes paciencia. Ayúdanos a entender. Ayúdanos, Señor, a creer en Cristo. De tal manera, Padre, que mi vida pueda producir frutos para ti. Para que mi vida, Señor, al 30, al 60 o al 100 por uno, pueda llevar gloria a tu nombre. Gracias, gracias por tu palabra. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.